Nunca olvidaré la primera vez que clavé una estaca en el cuerpo de alguien. No porque fuera mi primer asesinato, no lo llamaría así, aunque técnicamente lo sea, sino porque ese fue el momento exacto en que supe que mi vida jamás volvería a ser normal. Mi nombre es Abel, y soy cazador de vampiros. No por elección. No por venganza. Por herencia. Nací con una carga en los hombros, en medio de la nada, en un rincón de Kansas tan remoto que hasta el viento parecía haberlo olvidado. Allí no había ciudades, ni centros comerciales, ni futuro. Solo campos secos, postes torcidos, y caminos de tierra que crujían como huesos al romperse. En ese entorno crecí, rodeado de una familia que no creía en cuentos, sino en amenazas reales. Nada de Santa Claus ni del ratón de los dientes. En mi casa los libros hablaban de sangre, rituales, lenguas muertas y cicatrices que no sanaban con el tiempo. Mi padre me despertaba cada sábado al amanecer, no para ir a pescar, sino para enseñarme a empuñar un palo como si fuera la diferencia entre vivir o ser devorado. No me hablaba de carreras ni universidades. Me hablaba de huellas en el barro, de olores que anuncian la muerte, de gestos que traicionan a un demonio con cara humana. Cuando otros niños jugaban al escondite, yo aprendía a detectar mentiras en una sonrisa. Y cuando los demás soñaban con ser astronautas o futbolistas, yo ya sabía que lo mío era cazar. No lo resentí. Nunca sentí que me estuvieran robando la infancia. Era mi mundo. El único que conocía. Mi madre, más callada, era quien guardaba los registros. No peleaba, pero sabía más que nadie. Sus libretas estaban llenas de símbolos, fechas, fórmulas, dibujos de heridas. Su letra era firme, como si cada trazo fuese una sentencia. La memoria se desvanece, pero la tinta perdura, decía mientras escribía de madrugada. Fue ella quien me enseñó que el peligro no siempre grita, a veces susurra. Que un vampiro no siempre tiene colmillos ni viste de negro. Algunos cantan con voz dulce en los bares del sur. Otros visten trajes de oficina en rascacielos de vidrio. Se camuflan. Se mimetizan. Se infiltran. He visto vampiros con acento tejano que te llaman hermano mientras te matan con una sonrisa. Y otros que no hablan, solo observan desde las esquinas como si calcularan cada movimiento. El mundo está lleno de ellos, y la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Yo sí, porque lo suelo, porque lo siento, porque es lo único que sé hacer. Desde que tengo memoria, cada ciudad que visito se convierte en un mapa de puntos rojos, de callejones peligrosos, de iglesias con sótanos malditos y de casas donde algo no encaja. La primera vez que salí solo, fue por un encargo sencillo. Un viejo amigo de mi padre pidió ayuda para revisar una iglesia con rumores extraños. No un caso oficial. Algo pequeño. Inofensivo. Solo observa, me dijeron. Pero el mal no espera tu calendario. Se cuela cuando quiere, donde quiere. Aquella iglesia, San Lucas, parecía tan inocente como cualquier otra. Pero el sacerdote, ese hombre sabía más de lo que decía. Me entregó un papel doblado con manos temblorosas. No dijo nada más. Solo que lo leyera a solas. Creo que algo se esconde en el sótano. Por favor, ven después del anochecer. No traigas nada que parezca un arma. Esa última frase era lo que importaba. Decía más que todo lo anterior. Me hablaba de intuición. De miedo genuino. Sabía que no debía llamar la atención. Y yo supe de inmediato que no estaba equivocado. Volví al caer la noche. El sacerdote me recibió en la entrada lateral. No dijo una palabra. Caminamos por un pasillo estrecho que olía a incienso rancio y a madera húmeda. Bajamos las escaleras tras el altar, donde el aire cambió por completo. El frío era distinto. No natural. Orgánico. Como si alguien, o algo, respirara muy despacio en la oscuridad. Abrí la puerta con la llave que me había dado y lo vi. Casi agachado, encorvado, entre estantes metálicos oxidados. No se dio cuenta de mi presencia. Estaba demasiado concentrado. Chupaba de una bolsa médica de sangre como si se tratara de néctar sagrado. Murmuraba una melodía sin forma. Era un trance. Mi oportunidad. Saqué la estaca improvisada de mi mochila, un pedazo de silla afilado, y me lancé sin pensar. Un solo golpe entre los omóplatos. Cayó. Se retorció. Le di otro. Y ahí quedó.
Nada de fuego, ni gritos infernales. Solo cenizas. El hedor era insoportable. Como café quemado con licor barato. Cerré la puerta con llave y subí. El sacerdote me esperaba. Me miró sin hablar. Ya está. No tendrás que preocuparte más, le dije. Me agradeció en silencio. Le advertí algo antes de irme. Si alguien toca tu puerta y te pide entrar, no los dejes. Si fueran humanos, no tendrían que pedirlo. Días después, llegó mi padre. No hizo falta explicarle. Observó los restos, entendió todo. Arreglamos cerraduras, esparcimos sal, reforzamos los marcos. Al acabar, me dio una palmada en la espalda. Y en ese gesto entendí que ya no era un aprendiz. Había cruzado la línea. En cuerpo, en alma. Lo siguiente fue Chicago. Me gustaba esa ciudad. Tenía vida. Tenía caos. La gente no fingía ser amable. Te empujaban, te gritaban, pero no mentían. Y la comida, aún sueño con aquel sándwich que comí en un callejón, de pie, con las manos grasientas y el corazón lleno. Pero no fui a Chicago a comer. Fui a cazar. Seguía el rastro de uno que escapó de Oak Brook. Lo encontré en un club nocturno, de esos sin letrero y con seguridad invisible. Solo entras si pareces lo bastante peligroso o lo bastante roto. Yo sé parecer ambas cosas. Mientras vigilaba desde un balcón interior, escuché el disparo. Uno solo. Claro. Limpio. En el callejón trasero. Salí. Vi al tirador. Un crío de no más de 17. Tenía la adrenalina pintada en la cara. ¿Le diste?, pregunté. Claro que sí. Lo herí. Respondió como si fuera un logro. Le recriminé. No disparas así en una ciudad. No sin saber cuántos más hay alrededor. Me miró con burla. Eres cazador. De vampiros, ¿y tú? Señaló su chaqueta. Un parche con el logo del instituto. División Monstruos. Milo, se llamaba. Esos del instituto, no son como nosotros. Se forman en campamentos, hacen prácticas con monstruos en vitrinas, siguen protocolos. Nosotros aprendemos con heridas. Con pérdidas. Y, aún así, necesitaba su error para entender lo que estaba a punto de encontrar. 4 días tardé en rastrear al vampiro que dejó escapar. Lo hallé en un complejo abandonado. Había sangre seca. Olor a muerte. Y arrastré sus restos hasta el infierno. Pero esa historia, y lo que vino después, lo dejaré para la siguiente parte. Porque esto apenas comienza. Chicago me había dejado un sabor amargo. No por la ciudad, sino por la sensación de haber llegado tarde. Había rastros, había cenizas, pero no respuestas. Y si hay algo que me persigue más que los vampiros, es la sensación de que me están tomando ventaja. Fue entonces cuando empecé a escuchar susurros sobre un grupo en expansión. No un nido suelto. Un coven. Organizado. Hambriento. Un contacto mío, Zazo, goblin de alcantarilla con peor humor que higiene, me confirmó lo que ya temía. Hay movimiento en los suburbios, dijo mientras mascaba un Snickers como si fuera oro. Uno de los grupos se adelantó. Se están alimentando sin permiso, sin control. Están dejando rastros. Me lo dijo con esa voz nasal, entre risas y eructos. Pero lo importante era lo que callaba. Los jóvenes estaban perdiendo el miedo. Y eso es lo más peligroso que puede pasar con monstruos que se creen invencibles. Fui al lugar que me mencionó, un barrio residencial olvidado por el progreso, donde los botes de basura permanecían llenos aunque el camión pasara. Casas con ventanas rotas, bicis oxidadas en los patios, farolas que ya no encendían. Al principio solo era eso. Sospechas. Pero los informes policiales hablaban de desapariciones pequeñas, de robos menores, de gatos encontrados sin sangre. Un patrón. Y yo soy bueno con los patrones. Zazo lo confirmó. El punto caliente era una lavandería cerrada desde hacía años, Spin City, con un letrero medio caído y ventanas tapadas con cartón. Entré en sigilo 2 veces antes de planear nada. Pude olerlo, incienso, sangre seca, sudor viejo. En el interior no se lavaban sábanas. Se drenaban cuerpos. La tercera noche, convoqué a un equipo reducido,
2 cazadores de confianza, una paramédica que había trabajado conmigo en Detroit, y sí, un agente del instituto. A veces hay que tragar orgullo si quieres sobrevivir. Repartimos el equipo: estacas de fresno, granadas de ajo, cargadores de plata, y algo que aprendí de mi madre: pequeños frascos con alquitrán bendito, un cóctel infernal que no quema por fuera, pero sí por dentro. Era domingo por la mañana. Demasiado soleado, como suelen ser los peores días. Nos aproximamos en 3 vehículos separados, cada uno con su ruta de escape estudiada. Rodeamos la manzana, sellamos salidas, dejamos líneas de sal y ajenjo en las ventanas bajas. El aire vibraba, como si el edificio respirara por grietas invisibles. Entramos. Primero la zona pública: lavadoras rotas, suelo pegajoso, polvo en los fluorescentes. Nada vivo. Hasta que localizamos la pared falsa. Una puerta sin pomo, semioculta tras un biombo de propaganda. Al abrirla, el hedor golpeó como una ola. Cuerpos. No muertos. Peor. Humanos vivos, dopados, semi-inconscientes, tirados sobre sofás sucios, con heridas en el cuello que apenas sangraban. Una especie de granja. 10 personas. Algunas gemían. Otras solo respiraban. Todas con la mirada perdida. Mujeres, indigentes, ancianos. Presas fáciles. Nos movimos rápido. Cada uno levantó a uno y los llevamos afuera, uno por uno, en silencio. Nadie debía despertar antes de estar a salvo. Los colocamos sobre lonas, la paramédica revisó sus signos. Todos estaban vivos. Uno convulsionó. Lo estabilizó. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo. Subí con 2 cazadores al piso superior. Escaleras de madera hinchada, alfombra sucia, un pasillo que apestaba a humedad y encierro. Puertas cerradas. Una abierta. Dentro, un dormitorio convertido en santuario del horror. Cortinas negras, velas derretidas, paredes con símbolos que reconocí al instante, runas del norte. No protección. Invocación. En el centro, sobre un colchón manchado, un vampiro se inclinaba sobre un joven. Bebía. Lentamente. Como si cada gota fuera un vino añejo. Disparé sin avisar. Bala de plata directa al hombro. Otra al costado. El monstruo gritó. Se giró con los ojos en llamas, goteando sangre por la boca. Su piel vibraba, como si estuviera a punto de mutar. Saltó. Aplastó al cazador de mi derecha. Golpe seco. Sangre en la pared. Me apuntó a mí. Disparé otra vez. Directo al pecho. Cayó. Retorciéndose. Luego quedó inmóvil. Las balas lo mataron, pero el silencio que siguió fue peor. Hasta que lo escuché. Un sonido pequeño. Rítmico. Me giré. En el armario, envuelta en toallas, estaba ella. Una niña. No más de 12. Ropa sucia. Rodillas raspadas. Temblaba. No gritó. Solo me miró con esos ojos enormes que te rompen por dentro. ¿Estás herida?, pregunté. No respondió. Solo negó con la cabeza. ¿Puedo cargarte? Asintió. La levanté. No pesaba nada. Su brazo rodeó mi cuello como si me conociera. Afuera, la paramédica la recibió. Le colocaron una manta. Le dieron agua. Pero sus ojos no cambiaron. Seguían mirando más allá de lo visible. La llevé al hospital clandestino de la red de cazadores. Allí no preguntan. Solo curan. Esperé hasta que la estabilizaron. Nadie vino a buscarla. Nadie sabía su nombre. Yo sí. Maya. Eso fue lo que dijo antes de dormirse. Una palabra suave que dolía como una herida fresca. Esa noche, escribí en mi libreta. Solo había un vampiro en esa casa. 1. En una guarida con 10 cuerpos drenados. En un lugar sellado para alimentar. No tenía sentido. Un coven no deja solo a uno. No es su estilo. Volví al lugar días después. Busqué entre cenizas. Analicé el patrón. Llamé a mi madre. Ella confirmó lo que ya sospechaba. Los movimientos no eran casuales. Estaban reorganizándose. Desplegándose. No como parásitos, sino como ejército. En formación. Y si eso era cierto,
significaba solo una cosa. Algo más grande venía en camino. Y esta vez, no estaría solo. A partir de ese momento supe que ya no cazaba sombras sueltas. Lo que venía era más grande, más denso, más decidido. Ya no se trataba de eliminar focos aislados, sino de frenar una expansión. Como cuando un incendio se sale del bosque y empieza a lamer los bordes de la ciudad. Así se sentía, como el principio de una invasión silenciosa. Las pistas me llevaron a una ciudad del sur, donde los techos se cocinan al sol y los acentos te acarician mientras te apuñalan por la espalda. No era un sitio nuevo para mí. Ya había pasado por allí unos años antes, tras un caso en el que 5 niñas desaparecieron sin dejar más rastro que una caja llena de dibujos con figuras sin ojos. Esta vez no era diferente. Niños. Otra vez. Desaparecidos sin patrón. Sin testigos. Sin pistas. Solo ausencias. Como si se los hubiera tragado el suelo. Me instalé en una pensión barata, el tipo de sitio que huele a tabaco viejo y café recalentado. No di mi nombre real. Nunca lo hago. Allí conocí a Ruth. O, mejor dicho, ella me encontró a mí. Una camarera de voz ronca y mirada demasiado lúcida para ese entorno. Me sirvió café sin preguntar, pero al tercer día, cuando creyó que dormía, me dejó una nota doblada en la bandeja. Sé por qué estás aquí. Yo también los he visto. En la nota venía una dirección. Un parque infantil cerrado por obras desde hacía meses. Acudí esa misma noche. Me senté en el columpio oxidado, como si esperara algo. Y algo llegó. Ruth, con una linterna vieja y un termo de té. Se sentó en el banco frente a mí y me habló con una tranquilidad escalofriante. No se los llevan en coches. No los raptan con dulces. Se los tragan cuando están solos. Cuando se aíslan del grupo. Cuando se alejan solo un poco. Los niños no lloran. No luchan. Desaparecen como si se borraran. Su voz no temblaba. Pero sus manos sí. Me habló de un edificio abandonado cerca de la zona industrial, un antiguo depósito de alimentos con sótanos que ya no figuraban en los planos municipales. He visto luces ahí dentro. Pero no de bombillas. Azules. Verdes. Como fuego fatuo. No tenía pruebas. Solo miedo. Y a veces, el miedo es la única prueba que necesitas. Esa misma noche, fui. Solo. No porque fuera valiente. Sino porque no podía arriesgarme a perder tiempo buscando refuerzos. El lugar olía a humedad y a plástico derretido. Bajé por una escalinata trasera, sin luz, sin sonido. Solo el eco de mis pasos y mi respiración contenida. En el segundo nivel, oílo. Un murmullo. Como voces de niños repitiendo palabras que no entendían. Y al final del pasillo, una puerta metálica, mal cerrada, con marcas extrañas grabadas en la pintura descascarada. La empujé. Adentro, una habitación circular, sin ventanas, sin muebles, solo un círculo tallado en el suelo, con símbolos que reconocí de inmediato, lenguaje de sangre. Era un lugar de invocación. No solo de alimentación. Y en el centro, 3 niños. Desnudos, inconscientes, con la piel tan pálida que parecía papel mojado. Pero aún respiraban. Una figura encapuchada se inclinaba sobre uno de ellos, murmurando en una lengua que dolía en los oídos. No me vio. Aún no. Deslicé la estaca desde mi cinturón y me acerqué en silencio. Pero antes de que pudiera atacar, alguien me agarró por la espalda. Otro. Más grande. Más rápido. Me lanzó contra la pared. Perdí el aire. Me levanté tambaleando justo cuando el primero se giraba, mostrando una cara completamente blanca, sin ojos, solo hendiduras oscuras como pozos secos. No eran vampiros ordinarios. Eran de otra rama. Viejos. Antiguos. Quizás incluso anteriores al lenguaje humano. Ya no eran depredadores. Eran sumos sacerdotes de un culto de sangre. Mi estaca no sirvió. Ni el cuchillo. Solo la granada de alquitrán bendito me salvó. La lancé en medio del círculo y salí corriendo con los niños a cuestas, uno en cada brazo, el tercero arrastrando sus pies tras de mí. La explosión no fue sonora, pero sí brutal. Un estallido de luz negra y calor denso que empapó todo el pasillo con olor a carne rota. Al salir, no miré atrás. No quería saber si seguían vivos. O si lo que había matado era otra cosa. Llevé a los niños al mismo hospital de cazadores. Uno despertó. Se llamaba Eli. Murmuraba frases como los ojos hablan sin cara y la luz no era luz. El personal los estabilizó. No preguntaron. Yo tampoco respondí. Pero cuando volví al motel, Ruth no estaba. Ni su puesto.
ni su nombre en la lista de empleados. Solo una nota bajo mi almohada: gracias. No te detengas. Ya están buscando otro lugar. Eso me confirmó que no era la única. Hay otros como yo. Observadores. Testigos. Tal vez no peleen, pero ayudan. El mundo está lleno de ellos, ocultos entre cafés baratos y cigarrillos apagados. Desde entonces, mi mapa mental cambió. Ya no busco solo vampiros. Busco redes, nudos, centros de poder. Porque lo que se está gestando no es una epidemia. Es un renacimiento. Una reestructuración. Y cada ciudad es un órgano nuevo para ese cuerpo que se está formando. Recibí una llamada codificada desde Texas. Una estación de radio sin licencia emitía un tono cada 3 horas, seguido por una serie de números. Lo reconocí de inmediato. Era el viejo código de emergencia de los cazadores independientes. Solo lo usábamos cuando algo realmente grave se estaba incubando. Cargué todo. Dejé atrás Chicago. Dejé atrás el sur. Mi libreta de notas era ahora mi único hogar. Cada página un lugar. Cada línea una advertencia. Y entre todas ellas, una frase que mi madre solía escribir cada vez que las cosas se ponían feas: si no estás asustado, es que no estás mirando bien. Y esta vez, estaba mirando más claro que nunca. La señal de Texas no era un error. Era una llamada desesperada. Una última bengala antes de que el silencio lo cubriera todo. Llegué al lugar exacto indicado por el código, una estación de servicio abandonada en mitad del desierto, entre 2 carreteras que ya no aparecían en los mapas actuales. El edificio estaba a medio derrumbarse, cubierto de polvo rojo y escombros. Pero en el interior, bajo el suelo, encontré algo mucho más reciente. Una escotilla metálica, recién soldada y oculta bajo una alfombra mugrienta. Bajé sin dudar. La escalera llevaba a un búnker subterráneo, amplio, con muros de cemento reforzado y ventilación mecánica. Allí encontré a 4 cazadores. Heridos. Exhaustos. Uno con el brazo vendado hasta el hombro, otro con una herida en el abdomen que apestaba a infección. Me miraron con alivio, pero también con vergüenza. Nos superaron, dijo el más viejo, un tal Murrow, a quien solo conocía de rumores. No eran 5. Ni 10. Eran más de 30. Coordinados. Armados. Y no solo vampiros. Me mostró un cadáver envuelto en plástico. No era humano. Pero tampoco era algo que yo hubiera visto antes. Garras largas, piel como cuero cocido, y una boca doble, dividida en horizontal y vertical, como una flor podrida. Esto no es parte del manual, dije. Él asintió. Lo están mezclando todo. Experimentos. Criaturas hechas para confundirnos. Para desgastarnos. Me contaron lo que sabían. Un laboratorio subterráneo operaba en las montañas del sur, financiado por lo que quedaba de una secta que adoraba la inmortalidad como dogma. Se habían aliado con una facción del viejo instituto. Una ruptura interna. No todos los del instituto eran aliados. Algunos querían controlar a los monstruos. Domesticarlos. Usarlos. Y habían perdido el control. No sabían cuántos sujetos habían escapado. Solo sabían que algunos ya no necesitaban permiso para entrar a tu casa. Que algunos se alimentaban no de sangre, sino de recuerdos. Que otros no dejaban cuerpos. Solo ausencia. Comencé a rastrear señales de su paso. En Nuevo México, un rancho entero desapareció. Solo quedaba la radio encendida con un mensaje en bucle: somos la noche. Somos el fin del mapa. En Denver, la morgue reportó 5 cuerpos que cambiaban de rostro cada 12 horas. En Oregón, las cámaras de tráfico grabaron a un hombre corriendo durante 10 kilómetros sin parar, hasta que se deshizo en humo. No eran leyendas. Eran avisos. Marcas en la piedra antes de que ruede la avalancha. En paralelo, algunos cazadores desaparecían sin rastro. No morían. Solo, dejaban de estar. Ni siquiera Zazo sabía qué decir. Me recibió con las manos manchadas de sangre, cosa rara en él. No son como antes, Abel, me dijo con una voz ronca, más grave que nunca. Están aprendiendo a ser civilizados. Y eso los hace más peligrosos. Le llevé los Snickers y el Apple Bear, pero los dejó sobre la mesa sin tocarlos. Vi uno hablar con un político. En televisión. Lo reconocí por los ojos. No parpadeaba. Solo fingía. Y todos aplaudían. Me congelé. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Qué harías tú si descubres que el monstruo ya tiene micrófono y un partido detrás? Eso fue lo que más me asustó. No la criatura. No los colmillos. Sino el hecho de que ahora sabían cómo jugar el juego.
Cómo entrar por la puerta principal, cómo comprar silencio, cómo volverse necesarios. Una semana después recibí una carta sin remitente. Solo decía, sabemos quién eres. Sabemos lo que haces. Y aún así, dejamos que vivas. Por ahora. Era una provocación. Y una advertencia. Volví a Kansas. A la casa donde nací. Vacía. Polvorienta. Pero los libros seguían ahí. Las libretas de mamá. Las estacas de papá. Las cicatrices de todas las veces que estuve cerca del final. Me senté en la mesa del comedor y abrí un cuaderno nuevo. Página 1. Fecha. Lugar. Nombre del primer ser que no pude clasificar. Luego el segundo. El tercero. Había empezado un nuevo tipo de guerra. Ya no se trataba de matar. Ahora se trataba de entender. De documentar. De advertir. Volví a moverme. No tenía elección. Cada ciudad era un campo de minas. Cada sonrisa un disfraz potencial. Encontré un contacto en Canadá. Otro en el norte de España. Los reportes eran iguales. Todo se estaba reconfigurando. Como si una inteligencia mayor estuviera moviendo las piezas, preparando algo. En Florida, vi una criatura que no dejaba sombra. En México, un anciano con 200 años y un corazón que seguía latiendo. En Berlín, una niña que hablaba con los muertos en 5 idiomas. Todo estaba conectado. Todo era parte del nuevo mapa. Un mapa que no habíamos dibujado nosotros. Así que sigo. Día a día. Cazando. Archivando. Aprendiendo. No porque crea que podemos ganar. Sino porque no pienso quedarme callado mientras nos apagan la luz. Lo dije al principio y lo repito ahora, mi nombre es Abel. Soy cazador. Y aunque el mundo se caiga a pedazos, mientras me quede tinta y una estaca en el bolsillo, no van a pasar sin pelear.